Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, bienvenidos a esta vuestra casa, y vamos a comenzar con una fragancia que ha sido absolutamente un auténtico descubrimiento de principio a fin. Tengo que decirlo, pero con todas las palabras mayúsculas, porque no tengo la botella, porque si no es para coger y estar pegándole besos sin parar. Qué locura de extracto de perfume, además, de la firma Nissane. Ambra Calabria, gracias a Cristinica, que me la voy a atizar, pero vamos, sin ningún tipo de contemplación, de verdad, qué cosa más rica y espectacular. Creo que es el mejor perfume hasta la fecha que he probado de los señores de Nissane, pero de lejos. Sí, efectivamente, soy consciente de que es una zona de confort total y absoluta. Sé que es muy yo, pero tiene unas características peculiares que están muy chulas. Además, es que todos estos cítricos se van atalcando a lo largo de toda la evolución del perfume. Sí que lo situaría concretamente dentro de lo que es un perfume absolutamente unisex. Se lo puede poner un señor o una señora sin ningún tipo de miedo. Y qué lástima no haberlo conocido antes para deciros, ir a por esto, ir a por esto, ir a por esto, y pasar de lo de siempre, del ani, del ano y de esta, de verdad, no es otra, es esta. Bergamota, gálbano y esencias, extractos verdes dentro de las notas de salida. Cilantro y jazmín en el corazón. Ámbar, vainilla y almizcle en el fondo. Fijaros, además, daros cuenta de que es muy parecido las notas de lo que era Inmortal. Las notas son muy parecidas, sin ser iguales, pero son muy parecidas, pero es que no significa nada. Puedes tener unas notas que sean como muy acordes a otra fragancia que puedas conocer y el resultado final ser completísimamente distinto. Y es lo que pasa en esto. O sea, vamos a tener muchas fragancias con estos acordes, con estas notas, pero no va a tener nada que ver con otra que tengan las mismas notas. Por eso, cuando hay gente que se pone a hacer reseñas escritas sin haberlo probado antes, a mí es que me saltan las alarmas, porque es que ya sé que no lo ha probado en la vida, pero vamos, lo tengo más claro que el agua. Sin más historias, sin más rollos, vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, que es el ratio que a mí me gusta ir dando normalmente, que se van a ir retrayendo, y una fragancia que además dura más de 10 horas tranquilísimamente. ¡Qué elegante que es! ¡Dios mío de vida! Es una pasada, es súper elegante. Me gusta mucho. Fijaros que, siendo zona de confort, considerando una fragancia muy fresca, muy cítrica, y tiene un je ne sais quoi que es más de invierno. O sea, es cítrica, es verde, lo tiene todo para que sea verano. Pues no es todo verano. Tiene ese puntito que invita más al cobijo del invierno. Pero, de verdad, hiper mega versátil en esto. Primavera, otoño, invierno, cuando sea. Pero a mí, en lo personal, me transmite muchísima más quietud, tranquilidad, serenidad dentro de lo que sería el plano del invierno. Algo con frío, me da igual, cualquier época del año, pero con frío. Porque te puedes ir al Polo Norte y pasar frío igualmente en verano. Pues igual. Pues aquí tendríamos esas. Lo digo de verdad, o sea, es disfrutona nivel máximo. Must have, pues bueno, pues tampoco va dependiendo, esto ya de cada cual, pero creo que un coleccionista o una coleccionista de perfumería debería de tenerla, porque es otra cosa, otra cosa. También tengo que ser muy franco en esto, ojito, cuidado. Y es que, efectivamente, sí que la considero muy unisex, pero también tengo que deciros que tiende un pelín hacia lo femenino. La nota de jazmín está subidita y es una fragancia que se va atalcando conforme va progresando en estas 10 horas de duración que le doy. Ojo, cuidado, y con el calor que está haciendo, que es una brutalidad, se va atalcando y va cogiendo otro tipo de consistencia mucho más afrancesada. Se vuelve súper francesa ella mismamente. Más empaque, más sobriedad. Claro, pensar que estamos hablando de un extracto de perfume bien hecho. Entonces, no te pega un chupinazo muy fuerte. Va gradualmente también subiendo, a pesar de que tiene alcoholes, pero va subiendo más gradualmente hasta que llega a su tope, a su top. Y es cuando se pone a zumbar de verdad. En esa progresión, digo que son 10 horas que... Por eso doy 45 minutos que digo, vale, 45 minutos a 2 metros. Pero luego tenemos ahí un repunte, No os penséis que son
45 minutos, pero hay un repuntillo, una escala que sube gradualmente para luego ir volviendo a bajar. Hace como una montaña, es un poco montaña rusa. Empieza suavito, que no tan suavito, ojo, cuidado, pero empieza así, y luego pues va haciendo el dibujo ya hasta que se queda plenamente perceptible, o sea que no se queda pegada, esto no se queda pegado ni en broma. ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Cilantro y jazmín en el corazón. Ya sabemos que no... Realmente y básicamente ya os he hablado de las notas de corazón porque estoy diciendo que se atalca. Además es que va cargadica de lo que sería el plano de la rosa. Es una rosa muy pulverulenta, se siente polvo. Entonces tenemos ahí un talco muy especial que se va montando dentro de lo que es la fragancia. Vuelvo a repetir, muy unisex. Sí que tiende en ese tramo más hacia lo femenino. Pero de verdad, lo digo en serio, quedaros completamente tranquilos porque el dibujo de la fragancia es muy estable, no se pierde tanto. Así que vamos a ir teniendo ahí en cuenta este tipo de consideraciones que son tan guapas. Yeah. Ámbar, vainilla y almizcle en el fondo. Endulza, sigue atalcada todo el tiempo. Es una perfumería que queda como muy clásica. Es una perfumería que queda muy clásica. El dibujo de este perfume es clásico. Perfumería clásica. Salimos en cítricos, vamos atalcando y terminamos ligeramente endulzados con los almizcles. Ese es el dibujo que tiene la fragancia. Muy bonita. No la beso, pero podría besar el vial que lo tengo aquí, pero vamos. Ya lo digo yo, qué cosa más requete salá. Tengo que repetirlo, porque lo he dicho mal. Vais a tener un montonazo de halagos. Me gusta para cualquier espectáculo del universo. Es decir, me estoy refiriendo a las BBCs. Bodas, bautizos y comuniones. Ponérosla cuando os dé la gana. Me gusta para las novias. ¿Me gusta para el novio? No. A mí me gusta que los novios huelan mucho más a madera. No algo tan floral y tan atalcaete. Pero me gusta para los invitados. Pero la novia, una novia con esta ambra... ¡Wow! Es espectacular. Chicas, para las novias mola un montón, probarla, probarla, porque venga con el rollo de que es unisex, probarla, hacer caso al papi Orgaz, que yo soy papito, bueno, soy más bien un abuelito, pero bueno, cada cual tenemos lo nuestro, cada cual tiene lo suyo, sería la palabra correcta. Hemos hablado de la estela, de la proyección, la duración, de los halagos que vais a tener. Vais a triunfar como la Coca-Cola. No sé si realmente faltaría algún punto más, pero tampoco me quiero perder en más historias. Quiero hacer el vídeo mucho más concreto porque sé que está la gente como más así, más dándole al TikTok y las cosas tienen que ser rápidas. Así que yo también me vuelvo rápido. Vamos a cambiar de nuevo la fórmula rápida. Vamos a darlo todo aquí ahora. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que si no os ha gustado el vídeo ya le estáis dando un dislike y poniéndome insultos para mandaros yo al bloqueo directamente. Y luego por otro lado, si estáis encantadísimos, encantadísimas, ni que decir tiene, ya sabéis, muchos likes, mucha distribución por todas las redes sociales y seremos todos felices en este universo nuestro que nos rodea. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí. Auf Wiedersehen, mein Herr.